Supremo Electoral con el objetivo de dialogar con las organizaciones políticas del país sobre las elecciones generales, padrón electoral biométrico, distribución de escaños y delimitación de circunscripciones, así como otros temas. De manera que el ciclo electoral que encarga sea consensuado con los actores involucrados en la temática, esto con el propósito de fortalecer la democracia intercultural en nuestro país. En este sentido, a la convocatoria por el Tribunal Supremo Electoral, asistimos representantes de instituciones, de órganos del Estado. Estuve presente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, estuvo también presente, por supuesto, quienes cursaron esta invitación, el órgano electoral, el presidente del órgano electoral, junto a los vocales que componen este órgano del Estado. Asimismo, estuvieron presentes, como ha sido de conocimiento público, los presidentes y jefes nacionales de partidos políticos, de organizaciones políticas. Han estado presentes también, por supuesto, las organizaciones sociales fundadoras del instrumento político MAS y PCP. Al arrancar esta reunión, este encuentro que además, como lo señala el título, lo reitero, un encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia. Al iniciar este encuentro, una persona representante del órgano electoral expuso todo lo que hace al calendario electoral. Expuso las preocupaciones del órgano electoral en relación, por ejemplo, a las elecciones primarias, en relación a las elecciones judiciales y que se puedan superponer parte de estos calendarios. Expuso justamente también lo que hace al cronograma para las elecciones generales, así como también para las elecciones incluso subnacionales que estaban ahí. Una exposición amplia por parte del órgano electoral de tiempos, de cronograma, de organización, de todo lo que se requiere. El órgano electoral planteó a todos quienes estábamos ahí en ese espacio la posibilidad de que se evalúe suspender las elecciones primarias. Y puso a consideración de todos y se abrió a partir de ahí una primera ronda de intervenciones para que todas y todos puedan hacer uso de la palabra y exponer sus criterios. No voy a hacer mucho énfasis en todo lo que se dijo, porque han sido varias horas de reuniones, ya muchas de las intervenciones son de conocimiento público, se dio la palabra a todos, pero en base a lo que se iba justamente exponiendo por todos los actores que estábamos en este encuentro, respecto a las elecciones primarias, respecto a otros temas, el órgano electoral fue elaborando un documento de conclusiones en relación a los puntos de acuerdo donde la gran mayoría coincidía. Esto quiero señalarlo porque es muy importante tomarlo en cuenta. Una de las cosas, por ejemplo, yo manifestaba en relación a las elecciones primarias, que las elecciones primarias tienen que cumplir, si es que se llevaran adelante con un principio elemental para lo cual se concibe a las elecciones primarias, que es la democracia interna, que en las anteriores elecciones primarias habíamos gastado aproximadamente
En este momento les voy a decir aproximadamente cuánto se gastó en las elecciones primarias del año 2019. 23 millones de bolivianos aproximadamente se gastaron en las elecciones primarias del año 2019. Porque en las últimas no hubo, ustedes se acordarán, ¿no? Entonces, y lamentablemente en estas elecciones primarias, como es de conocimiento público, no hubo realmente un principio en muchas organizaciones políticas de democracia interna. En el caso, por ejemplo, del instrumento político MAS-PSP, solamente hubo un binomio, no es que hubo otros candidatos, por lo tanto, se hizo una erogación de recursos que realmente hoy, en las discusiones que se tuvo, se analizaba eso como otro factor. No solamente el tema a nivel de erogación de recursos, sino que se analizó, creo yo, con un carácter muy propositivo de contrarrestar ideas, posiciones, como debería ser en un ambiente y en una mesa que tiene el objetivo de hablar incluso sobre nuestra democracia, de precautelar nuestra democracia, diciendo, por ejemplo, de cuál era el objetivo de fondo en relación a unas primarias. Más allá incluso del cronograma de los tiempos y qué debería esperarse de esto. Solo les doy un contexto en relación a lo que se discutió en base a las elecciones primarias y se avanzó sobre determinados puntos, llegando a coincidir en que las elecciones judiciales son una prioridad. Eso opinaron la gran mayoría de quienes estuvieron ahí presentes, de que son una prioridad las elecciones judiciales y, por supuesto, la otra gran prioridad para todo el pueblo boliviano es la realización de las elecciones generales el año 2025, precautelando la democracia, cumpliendo con un cronograma electoral para que haya las elecciones que el pueblo espera el año 2025 en los tiempos establecidos. En ese sentido, por supuesto, también la gran mayoría, por no decir todos, estuvimos de acuerdo, así como lo que se planteó en relación a otro tema que estaba dentro de la invitación del órgano electoral referido al padrón electoral, para dar certidumbre a la población en torno al padrón electoral que administra el Tribunal Supremo Electoral, para que, por supuesto, todas las organizaciones políticas, lo dijeron los miembros del tribunal incluso, se pueda trabajar de manera conjunta para todo lo que viene a ser la revisión del padrón electoral y que la población tenga garantías en torno al padrón y a la realización de las próximas elecciones. Entonces, lo que se buscó en esta mesa, que era bastante amplia en lo que hace a las posiciones que manifestamos, muchas de ellas no coincidían, otras teníamos determinadas coincidencias, pero nos estábamos escuchando entre todos en un marco del respeto y qué es lo que espera la población para trabajar en torno a acuerdos, a consensos entre todos los actores, entre todas las instituciones que den certidumbre a nuestra población en torno a la democracia que debemos precautelar entre todos y en torno a procesos electorales que son necesarios para nuestra población. Como gobierno nacional, nosotros desde la primera intervención dejamos claramente establecido nuestra condena al golpe de Estado militar fallido el pasado 26 de junio. Como lo expresé en varios medios de comunicación, son momentos donde todo el sistema político y los actores políticos, institucionales, debemos elevar el debate para no buscar sacar rédito político de este tipo de acciones que atentan contra nuestra democracia y cerrar filas en torno a este tipo de intentonas golpistas que, por supuesto, o que estábamos hablando y trabajando ahí de defensa de la democracia. Asimismo, nuestra posición en relación a las elecciones judiciales, que desde el primer momento fue clara, de nuestro presidente Lucho Arce, de que debe haber elecciones judiciales, que se debe cumplir con lo que son las competencias en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la preselección de candidatos, que sea de la manera más transparente posible. Hoy lo dije durante
que no sea para cotearse el tema de la justicia y que luego soluciones a los problemas estructurales de la justicia, que es lo que espera el pueblo boliviano, porque lamentablemente las anteriores elecciones no han garantizado una transformación estructural de la justicia. Y eso es algo de lo que deberíamos hablar si realmente hay un compromiso con la justicia real y no solamente un tema de buscar desestabilizarnos. Me refería a la Constitución política. Por supuesto, no puede ningún órgano del Estado ir en contra de la Constitución política del Estado y establecerse competencias, incluso descabezar a otros órganos porque no le compete. Lo que se debe definir por sufragio universal es así la manera, justamente mediante el voto, donde se deben definir las próximas autoridades judiciales. Entonces, como Gobierno Nacional expresamos lo que ya hemos venido señalando en intervenciones de nuestro presidente y durante también entrevistas que he dado en diversos medios de comunicación. Sin embargo, esta conferencia de prensa tiene también más allá de informar al pueblo sobre lo que sucedió y que ha sido partes transmitidos por los medios de comunicación, lamentar profundamente las mentiras en las que una vez más incurre Evo Morales. Yo quiero señalar algo respecto al encuentro y creo que todos los medios de comunicación que estuvieron ahí vieron. Evo Morales participó de este encuentro desde el principio hasta el fin. Estuvo en el encuentro junto a todo el resto de invitados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Intervino en varias veces que se les dio la palabra por parte de quienes estaban administrando el orden de los participantes y los tiempos. Dio a conocer su posición. Como les digo, muchas hemos podido no compartir, pero de eso se trata, de sentarse en un ambiente donde se puedan contrarrestar ideas y posiciones con la madurez política suficiente que espera nuestro pueblo, que espera nuestro país. Y Evo estuvo en realidad al final de acuerdo en lo que se estaba planteando. Estuvo al final de acuerdo. Él a un inicio lo que señaló era que él buscaba primarias cerradas, que quería primarias cerradas, esa era su posición. Luego hubo otros actores que lo que propusieron fue primarias abiertas. Luego se discutió todo lo que les decía en torno a las primarias, al tema de tiempos, al tema de la democracia interna dentro de los partidos, de las organizaciones políticas. Y al final del encuentro, Evo volvió a tomar la palabra y dijo que estaba de acuerdo en lo que se estaba llegando entre todos los actores respecto a las primarias, priorizando lo que son las elecciones judiciales y, por supuesto, el calendario electoral que debe cumplirse respecto a las elecciones generales. En ese sentido, lo que sucede después es que él toma la palabra, y en esto quiero hacer mucho énfasis, porque ya he visto lo que se ha empezado a publicar en Causachuncoca con una mentira. Ya he visto lo que seguramente él debe estar en este momento indicando o va a indicar en una conferencia, y no vamos a permitir que se posicionen mentiras en torno a este encuentro que ha sido convocado por el Tribunal Supremo Electoral y con una pluralidad de actores, instituciones, representantes de órganos del Estado. Porque Evo ahí lo que dice es, está bien que estoy de acuerdo con lo que la mayoría está determinando en torno a las elecciones primarias, pero, dice, yo pido, y ahorita vamos a escuchar sus palabras porque aquí no nos vamos a mentir ni vamos a mentir a la población, como él está últimamente acostumbrado a hacerlo. Y al final dice como que siempre y cuando, o sea, apruebo esto siempre y cuando, y empieza él ahí a buscar condicionar el tema de todo lo que se había conversado y hablado durante el encuentro, siempre y cuando se suspendan los plazos
los plazos para la renovación de directivas que está establecida en normativas y que es de cumplimiento de todas las organizaciones políticas. Algunos ya la han cumplido. Es más, un representante de un partido político dijo: yo no estoy de acuerdo en eso para nada, porque nosotros hemos cumplido con los plazos, hemos cumplido con lo que dice nuestro estatuto, así que no es justo que hoy se plantee de que se suspendan y queden ahí en suspensión lo que es la renovación de las directivas. Yo también, por supuesto, intervine y lo que dije es que la Ley de Organizaciones Políticas tiene como parte de sus principios, aquí está en todo lo que es el compendio electoral, la Ley de Organizaciones Políticas como parte de sus principios en lo que hace a democracia interna, habla del ejercicio democrático y orgánico en todo proceso de toma de decisiones en la estructura y vida orgánica de las organizaciones políticas, así como en la conformación de sus dirigencias. Es bastante claro. Esta ley, que es del año 2018, promulgada por el propio Evo Morales. Principios que hacen a la democracia interna de las organizaciones políticas y que hoy claramente lo que él buscaba hacer, condicionando a todo el resto de actores, era que se introduzca dentro de ese acuerdo que se estaba llegando entre todas y todos, por lo menos en los puntos donde había coincidencia, de que se introduzca un último párrafo por él, únicamente por él, donde se diga que se dejaba en suspensión todo lo que hace a la renovación de las directivas. ¿Para qué? Para seguir prorrogándose dentro de una directiva que fue electa el año 2016, que tenía vigencia por 2 años, de acuerdo a nuestro estatuto, hasta el 2018, y que después ahora él lo que pretende es continuar sin que exista una democracia interna. ¿De qué democracia entonces nosotros podemos hablar? Y eso es lo que hemos transmitido en ese espacio. Si al interior de las propias organizaciones políticas se busca seguir tomando las decisiones de manera unilateral, sin tomar en cuenta la militancia, las organizaciones sociales dentro del MAS, que son realmente quienes fundaron el instrumento y quienes deberían tomar el mando en la conducción del instrumento político. Ahí, ¿de qué democracia se puede hablar si uno se llena la boca con la palabra democracia, pero después está justamente buscando hacer lo contrario para introducir algo dentro de ese acuerdo con lo que nadie, por supuesto, había indicado nada absolutamente de eso, y que al final no fue introducido? No fue introducido porque estaban en contra otros, porque ese era un punto que no se había abordado y sobre el cual no había ningún tipo de consenso ni acuerdo. Y cuando sucede esto, lo que hace Evo Morales es irse, levantarse de la mesa e irse. Entonces, por lo tanto, la foto que ustedes han visto pública de todos los actores, representantes de órganos del Estado, de organizaciones sociales, no está Evo Morales. Es más, es la única persona ahí de las que estuvo presente que no se queda simplemente por su capricho, como un niño malcriado a cual todo el resto le dijo no. Ese es un tema que no hemos compartido. El órgano electoral en su momento va a ser el que pueda debatir, el que lo tome en cuenta o su sugerencia, pero no es parte de esta mesa de tratamiento del debate. No hemos hablado ni tampoco eso es algo que se ha acordado. Entonces todos estaban cerrando ese momento el acuerdo. No, él realmente que no demuestra una vez más que no tiene la capacidad para contrarrestar ideas, posiciones, para escuchar al otro, para poder llegar a determinados consensos en beneficio de nuestra democracia, en beneficio del pueblo boliviano, en beneficio de nuestro país. Nuevamente antepone sus intereses políticos, electoralistas, se levanta de una mesa, lo reitero, como un niño malcriado, y él se va y, por supuesto, no dice absolutamente nada sobre lo que ya se había acordado. Ahora, ¿qué él está diciendo? Ustedes lo van a ver, toda la distorsión de lo que sucedió, toda la mentira que está buscando posicionar, pero antes que esa mentira él busque que desinformar al pueblo, vamos aquí a señalar cuáles fueron las palabras, porque el Tribunal Supremo Electoral
ha registrado todas las intervenciones. Aquí él no puede justamente decir, no dije eso, es mentira que yo estaba acordando, que no haya primarias y que demás cuestiones como lo está buscando instalar ahora, no solo él, sino toda la línea que ya ha bajado en ese sentido. Esta es la parte de la intervención donde ya estamos casi al final. Y lo que acabo de relatar es justamente lo que él va a decir. Si le puede poner play, por favor. Entonces, solo referir el MAS va a estar de acuerdo para retirar ya que se eliminen las primarias, con la condición, se respeta, Congreso, aunque respeta usted de informe legal o finalmente no se haga más Congreso de ningún partido. Así que va a ser esa decisión nacional. Nada más, muchas gracias. Entonces, no sé si se entendió bien o si quieren que lo volvamos a poner la parte inicial. Entonces, solo referir el MAS va a estar de acuerdo para retirar ya que se eliminen las primarias, con la condición, se respeta, Congreso, aunque respeta usted de informe legal o finalmente no se haga más Congreso de ningún partido. Así que va a ser esa decisión nacional. Nada más, muchas gracias. ¿Se entendió bien o quiere que la parte inicial la volvamos a repetir? Yo tampoco, la verdad, aquí lo escucho bien esa parte, o si alguien que está ahí atrás con el audio puede decirnos las palabras textuales de lo que dice él al inicio. Entonces, solo referir el MAS va a estar de acuerdo para retirar ya que se eliminen las primarias, con la condición, se respeta, Congreso, aunque respeta usted de informe legal o finalmente no se haga más Congreso de ningún partido. Así que va a ser esa decisión nacional. Nada más, muchas gracias. Él básicamente lo que está diciendo de ahí es que se respeta lo que la mayoría está decidiendo, de que él retira el tema de las elecciones primarias, con la condición, dice, y ahí empieza a poner condiciones, cosa que nadie había hecho absolutamente dentro del encuentro, con la condición, dice, de que se respete el Congreso de la UCAeñe o de que se queden en suspenso los plazos para el tema de renovación de directivas, es decir, que no haya renovaciones de directivas. Imagínense ustedes, o sea, él dice, sí, está bien que no haya primarias, pero condiciona a todo el resto de que se respete la UCAeñe y o se suspenda el tema de la renovación de las directivas dentro de las organizaciones políticas. Por supuesto que nadie que estaba ahí apoyó eso, ni los condicionamientos, ni la forma obviamente en la que él pretendía que en el documento que redactó al final el Tribunal Supremo Electoral se incluya algo de esa naturaleza. Y como no se incluyó esa parte donde él dice pero con la condición de tal cosa que era lo que él quería incorporar, como no se incluyó, entonces él se levantó al finalizar y se fue. No estuvo presente para luego obviamente salir y echar la culpa a todos mintiendo, diciendo que ese encuentro, que aquí, allá y todo lo que él va a buscar posicionar, sabiendo que él ha sido que por prorrogar una directiva, justamente nuestro instrumento político, por querer imponer el reconocimiento del Congreso de la UCAeñe que ha sido observado porque no cumplió con el estatuto, ni siquiera con lo que dice el estatuto de nuestro instrumento político del consenso con las organizaciones sociales que está establecido en el artículo 13, pero él a toda costa en este espacio buscaba imponer el Congreso de la UCAeñe y buscaba que se suspendan todos los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral para la renovación de directivas dentro de los partidos políticos, alianzas, organizaciones políticas. Entonces, esa era el motivo de la conferencia, porque no podemos permitir que en temas justamente tan delicados como tiene que ser el resguardo, el cuidado de nuestra democracia por la estabilidad democrática de nuestro país, haya personas que de manera totalmente irresponsable con el pueblo boliviano y simplemente por caprichos políticos, personales y electoralistas, esté justamente mintiendo a la población y llevando a la población escenarios de incertidumbre, de enfrentamiento, de convulsión entre bolivianas y bolivianos. Muchas gracias. ¿Preguntas hay? Ministra, ¿cómo está? ¿Cómo Buenas está? tardes. Se ha aprobado justamente
esta posibilidad de solicitar a la Asamblea Legislativa ya que se elabore una ley para eliminar las elecciones primarias? ¿Se tiene un plazo tal vez o un cronograma previsto para ello? Lo que se indicó es el órgano electoral es que ellos ya tenían trabajado un proyecto de ley sobre el tema de las elecciones primarias, porque ya venían justamente viendo lo que iba a suceder en torno al tema de plazos, al tema de cronogramas, entonces al tema también de cuestionamientos respecto a cómo deben llevarse las primarias, unos de que se mantengan primarias cerradas, otros de que primarias abiertas, y los tiempos iban siendo cada vez más cortos. Entonces, lo que hoy se discutió en ese encuentro fue que el órgano electoral remita, y así está justamente establecido, que el órgano electoral remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dice, los asistentes de manera unánime piden, y dice unánime porque lo reitero, o sea, ahí cuando se ha leído el documento, Evo estaba de acuerdo. Por eso es que dice de manera unánime, piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y retomar un análisis de su implementación progresiva. Como no hay un acuerdo entre todos los actores políticos respecto a cómo deben desarrollarse las primarias cerradas, abiertas, hay muchas propuestas respecto a eso, como hay cuestionamientos además en torno a la democracia interna y realmente si hay unas primarias que cumplan con el objetivo de elegir candidatos dentro de los partidos, que dentro de los partidos si usted quiere ser precandidato, ustedes quieren ser precandidatos, tengan las mismas posibilidades de ir y que por supuesto se elija por la mejor persona para representar a esa organización política. Entonces, no es que las primarias se eliminarían por completo, sino como dice acá, se va a pedir a la Asamblea Legislativa aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y se retome un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral presentará el proyecto de ley pertinente. Aquí no se ha puesto un plazo específico, pero el presidente del órgano electoral tomó la palabra y dijo que el proyecto de ley que ellos tienen lo van a remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ahí se discuta y, por supuesto, se aborde este proyecto de ley. Y en un principio, como lo digo, de todas las fuerzas políticas que estaban ahí discutieron llegando a algunos puntos de consenso, incluso Evo, pero a Evo al retirarse nuevamente entre todos los actores ha generado otro tipo de incertidumbre en torno a que si su bancada va a aprobar el propio acuerdo al que él arribó a un inicio antes de condicionar a todo el resto para que se apruebe algo para él, para prorrogarse él como persona, porque nadie del resto estaba, por supuesto, ni había tocado ese punto, ¿no? Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Ya hace unos instantes, parlamentarios del ala radical del MAS han anticipado que no van a dar curso a la aprobación de esta ley que va a sugerir el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que podría ocurrir en todo caso, ministra, por favor? Es lamentable y por eso justamente era importante informar al pueblo boliviano qué era lo que pasó, lo que se desarrolló en este encuentro y cuál era el objetivo que se tenía. Porque, mire usted, yo justamente ahora terminando el encuentro preveía que eso era lo que iba a hacer Evo Morales. Iba a salir de ahí, como no se aprobó su capricho de incorporar eso para él, entonces lo que iba a hacer era instruir a todas las personas que le siguen a seguir en la misma línea y por supuesto como si él no hubiera estado de acuerdo ahí, como si él poco más y no hubiera participado, siendo en varias oportunidades, incluso agradeció a los participantes, dijo valoro que estemos aquí, que la democracia, que se esté llegando a acuerdos, o sea, valoró eso hasta el momento en que tocó su capricho de incluir ese punto. Entonces lamento que ahora en la misma línea de Evo Morales se esté yendo en total contrarruta a lo que se discutió hoy, a las razones que presentó el órgano electoral y que se debatieron por bastantes horas para poder llegar a algunos acuerdos y consensos en torno a los puntos que he mencionado.
Ministra, buenas tardes. Ahora, ¿cómo se podría lograr el consenso al interior de la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que el ala evista ha dicho que no va a dar luz verde? ¿Cómo se va a lograr esto, ministra, para poder dar viabilidad a esta ley que anule las elecciones primarias? ¿Qué van a hacer desde el gobierno al respecto, ministra? Ojalá en realidad en la Asamblea Legislativa, porque ya han sido más que gobiernos y solo órganos del Estado, han estado todos los representantes de partidos políticos, que también tienen, por supuesto, bancadas, de los que tienen bancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y esperemos que parte justamente de lo que hoy se habló y se abordó vinculado a las elecciones primarias sea cumplido, porque realmente si uno no tiene palabra, porque ahí estamos viendo que Evo no tiene palabra, que él en realidad dice que está de acuerdo en que al final se suspenda lo que tiene que ver con las elecciones primarias, pero que condiciona al final. El resto, todos en esa línea también han expresado el acuerdo, el consenso en base a este diálogo que se ha realizado en el órgano electoral por nuestra democracia, que cumpla con lo que se ha acordado, ¿no? Creo que en realidad todos quienes hemos estado ahí hemos participado de este debate, hemos expresado nuestras posiciones, nuestros planteamientos, nuestros cuestionamientos a varias cosas, pero si al final entre todos se llega a determinados puntos de coincidencia, tienen que ser para cumplirlos, porque si no, ¿cuál es la señal que se da a la población? ¿Cuál es la señal que se da al pueblo boliviano? De que en realidad no habría una capacidad por caprichos de una persona de poder llegar a acuerdos por nuestra democracia. Aquí la única persona que se levantó como un niño malcriado fue Evo, al no dársele el gusto entre todos de que se ponga el párrafo para seguir prorrogándose él dentro de la directiva del instrumento político, que ya sabemos que en realidad ha habido otro congreso de las organizaciones sociales y por supuesto que ellas vienen reclamando un derecho que es totalmente legítimo, que es legal también en torno a lo que viene a ser su instrumento político.